Soledad, ¿cómo está? Muy buenos días. Agustín Amado la saluda. Hola Agustín, buenos días. Muy bien, ¿y Bien, vos? buen día, bien, bien. 6 años, 17.000 llamados. ¿Eso es mucho o poco? En verdad, déjame hacerte una aclaración, que siempre, bueno, siempre lo hacemos para contar que en realidad nosotras no contabilizamos llamadas, contabilizamos situaciones. O sea que estas 17.000 y pico de situaciones informadas involucran muchísimos llamados más. Preferimos contabilizar situaciones por ese mismo motivo. Entonces hablamos de situaciones atendidas que pueden involucrar a veces muchísimas llamadas cada una, mujeres atravesadas por situaciones de violencia y demás poblaciones vulnerables. Claro. Estamos hablando de casi 8 situaciones por día. Ujú. Sí, Y vuelvo a hacerte la pregunta. Eso, en términos sí, comparativos, muchas cosas. ustedes se comparan, digo, estos números, estos datos estadísticos, ¿los cotejan Sí. también con lo que pasa en otras provincias, en otras comunidades más o menos parecidas a la neuquina y que te permita establecer algún rango de ponderación? Digo, se comparan con, o lo cotejan con los números de Río Negro, por ejemplo. Digo, y No, están... porque Río Negro no tiene un dispositivo como este, Ajá. y en verdad, si bien compartimos varios espacios con otras líneas, en realidad a nivel nacional compartimos bastante información con el 144, compartimos información con la línea 137 también. En verdad ninguna de las líneas tiene las características que tenemos acá en ¿Por qué? Neuquén A ver. en relación a la población alcanzada por el dispositivo y en relación a la extensión territorial, porque en la mayoría de las provincias, saliendo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayoría de las provincias que tienen un dispositivo de atención telefónica lo tienen en la cabecera de la provincia, ¿no? En la capital. Y bueno, acá no está en Neuquén. Claro, pero la atención es para todo el territorio de la provincia. Esa es la diferencia, además de la cantidad de población alcanzada, ¿viste? La mayoría también de las líneas atienden a la población mujeres y en algunos casos a las infancias, pero no la cantidad de población que atendemos nosotras desde la línea 148 en toda la provincia, en todo el territorio de la provincia de Neuquén. Mm. Pero yendo a tu pregunta, en realidad lo que podría así decirte es que en los 2 años de pandemia, en 2020-2021, registramos del total, al año pasado, digamos que fueron 5 años, de ese total, más del 40% habían ingresado en los 2 años de pandemia. Claro. Soledad, ¿y cuáles Y son los eso, casos, y cuáles son los casos más recurrentes que tienen en los que tienen que intervenir a partir de las llamadas y de los contactos con el 148? y todas las situaciones que atraviesan la vida de las mujeres. Si viste el informe, más del 70% de las situaciones intervenidas corresponde a la población mujeres, eh, que son en general situaciones de violencia de pareja, la violencia doméstica, que atraviesan a las mujeres y a sus hijas e hijos generalmente, u otras vulneraciones también de derechos hacia mujeres o situaciones de violencia vivida en otros ámbitos. Cuando vos decías recién, y viene muy bien la aclaración, porque no son 17.000 llamadas, son 17.000 situaciones o casos en Uh-huh. los que tuvieron que Sí. intervenir, ¿en qué Uh-huh. medida esos 17.000 casos fueron resueltos satisfactoriamente? Y en qué medida esos casos se han convertido en casos crónicos también y en los que quizás la solución no aparece en la primera instancia? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de responder porque nuestra tarea no es de resultados. En realidad la tarea que nosotros llevamos adelante, nosotras y también otros equipos que intervienen con situaciones de violencia, es más bien de medios. Perdón, Soledad, ¿cómo es que no es de resultado? Digo, cuando ustedes reciben una situación conflictiva, una situación tensionante, buscan distender esas cosas, se busca resolver, digamos, ese conflicto. Hay una búsqueda de un Sí, resultado también. sí,
Bueno, si al resultado te referís a si la persona que está en situación de riesgo sale de ese riesgo al momento del ingreso a la llamada, la respuesta es sí. Sí, eso sucede. Lo primero que se atiende cuando una persona está en riesgo es sacarla de esa situación de riesgo, protegerla, refugiarla. Eh, yo me refería, digamos, a lo que involucra el proceso, a veces desde que una mujer hace una denuncia hasta, en todo caso, que logra salir de esa situación de violencia que a veces lleva muchos años, involucra muchas denuncias, y en todo ese tránsito, en todo ese camino, es que los dispositivos del Estado tenemos que estar disponibles para las personas cada vez que nos necesitan. En esos términos digo que es medio difícil medir el resultado de las intervenciones. Sí, hay muchas situaciones que hay situaciones que involucran un solo llamado y así entonces una sola intervención, un grupo familiar, pero son las menos. La mayoría de las situaciones que trabajamos desde la línea son situaciones que tienen varios ingresos, digamos, que son situaciones que vuelven a ingresan una vez y luego ingresan varias veces más, ¿no? Hay personas que... ¿Y esos casos se por los ahí, toman como una sola situación o se contabilizan cada vez que ingresan como demanda, digamos, de la población, la intervención del 148? ¿Se entiende la pregunta? Digo, sí, claro, perfecto. Bueno, no, se cuenta cada vez que ingresa, en realidad depende una sola vez se cuenta como situación nueva. Luego, cada vez que ingresa una situación relacionada con esa primera intervención, se contabiliza como reingreso. También me remito al informe, si lo viste, está desagregada esa información. Está la información de cuántos ingresos hay, que son ingresos, situaciones nuevas, que la línea toma contacto por primera vez, y después está desagregada la información de los reingresos. claro. En verdad, en este informe lo que surge, a diferencia, por ejemplo, de los informes de la pandemia, que eran muchas más las situaciones nuevas que los reingresos, en este año lo que pasó es que se invirtió esa proporción. Son más los reingresos que situaciones nuevas. O está ahí muy muy parejo el número. Claro. Soledad, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes.